Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que en esta hora me escuchan. Los bendigo y doy gracias a todos, familias, a cada uno por nombre, que se toman la molestia de escuchar estas reflexiones, donde quiera que se encuentre. Que la paz y la gracia y el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero leerle un texto de la palabra de Dios que lo vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, si usted tiene la facilidad de buscarlo, lo busca. Y vamos a leer 3 versículos en esta noche. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 12, y me encanta lo que dice porque usted y yo le debemos mucho al Señor. ¿Qué tal si oramos antes de leer la palabra de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Gracias por la bendición de volverme a encontrar por este medio con mis hermanos. Bendíceles, Dios Todopoderoso, bendíceles. Llénales, Señor, de tu presencia y que tu palabra, Dios amado, venga a enriquecer, mi Señor, la vida espiritual de cada uno de nosotros, tus hijos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Póngale cuidado, deudores somos. No a la carne, sino al Espíritu de Dios. Y eso es para poder alcanzar estas experiencias gloriosas que en esta hora cerraremos este tema con mucha limitación, pero quiero dar por finalizada esta reflexión de experiencias gloriosas. El versículo 14 dice la palabra de Dios, escuche. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El propósito de las reflexiones es que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Me encanta lo que dice el versículo 17. Somos deudores, dice el versículo 12. Que todos, dice el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien, tenemos una deuda, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios. Y escuche la promesa que encontramos en el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice la palabra. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué maravilloso! Vale la pena buscar, obedecer al Señor y buscar estas experiencias gloriosas, porque nos van a llevar a ser herederos. Déjeme decirle, dueños entonces. Cuando recibimos la herencia, esa herencia pasa a ser de nosotros y disponemos de esa herencia. Coherederos con Cristo Jesús. Coherederos, cohabitar, significa tener los mismos privilegios, los mismos derechos el día en que nosotros seamos llamados por el Señor, o en la segunda venida de Jesús, cuando Él venga para recompensar a cada uno según haya sido su obra en esta presente vida,
allí es cuando nosotros vamos a recibir esa gran bendición. Vamos a tener el galardón gracias a las experiencias gloriosas que vivimos por obedecer la palabra de Dios. Permítame decirle en esta noche que entonces, si somos deudores es porque a Dios le debemos todo. Lo que usted es, lo que usted tiene, el éxito que hemos alcanzado cada uno de nosotros, en el nivel que nos encontremos, déjeme decirle, se lo debemos a Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, eso nos garantiza que somos hijos de Dios. Y luego en el versículo 17, que qué maravilloso es decir de que somos hijos, que también somos herederos. Somos herederos de Dios, tenemos parte de las promesas de Dios. Hay una búsqueda intensa que usted y yo le suplico que tengamos. Y esto lo vamos a encontrar en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice bien clara la palabra del Señor, que nosotros debemos de luchar, mis amados, nosotros debemos de esforzarnos. Dije que la obediencia es esa virtud maravillosa que nos acerca al Señor. ¿Cuál debe de ser esa lucha que nosotros debemos de buscar intensamente? Dice Efesios 4:13, nos dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escuche, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que conozcamos a Jesús. A un varón perfecto, dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No le parezca una exageración que la palabra del Señor nos pida, nos diga que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos, debemos de luchar por tener esas experiencias gloriosas hasta llegar a una unidad de la fe, de ese conocimiento del Hijo de Dios. Buscar el conocimiento del Hijo de Dios es esforzarnos, luchar por escudriñar las sagradas Escrituras. Nunca olvidemos, Jesucristo le hizo énfasis en el texto de Juan 5:39. Les dijo a aquellos hombres en su época, pero nos dice, y le dice a usted y me dice a mí, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas encuentran la vida eterna. Y agrega, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las Escrituras. Entonces, para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, usted y yo tenemos que esforzarnos. Escuche, esforzarnos. Seamos nosotros no solamente unos lectores de la palabra, sino que esforcémonos por vivir la palabra que leemos. Hermanos, la obediencia, esa virtud que le dije que necesitamos mucho esfuerzo, mucho sacrificio, es porque para poder ser un lector, alguien que practica lo que leemos, la palabra de Dios, eso nos lleva a tener experiencias gloriosas, pero solo se puede, mis hermanos, cuando nos consideremos deudores de Dios. Ser hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces eso nos lleva a que nosotros somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Gloria al nombre de Dios. Qué grande invitación que usted y yo estamos recibiendo. No nos perdamos esta oportunidad.
valoremos lo que Dios es para nosotros. Mi hermano, usted que me está escuchando, quizás me escuche por primera vez decirle directo a su corazón, directo a su conciencia. Déjeme decirle, luchemos, esforcémonos por ser obedientes a la palabra de Dios. La palabra, el evangelio de salvación, no es una religión, es una invitación que Jesús nos hace para que nosotros seamos humildes, seamos sencillos, seamos obedientes, nos consideremos deudores de la palabra del Señor. Si podemos recordar por un momento el pasaje que leímos en Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, aquella invitación, déjeme decirle, que le hace Jesús al dueño de la barca, a Pedro, boga mar adentro. Es que para vivir experiencias gloriosas hay que profundizar, hay que bogar adentro. Ahora ya no es en el mar, ahora es en la palabra de Dios. Y cuando nosotros obedecemos, nos recordamos del pasaje, experimentamos el favor de Jesús. Déjeme decirle que en este capítulo 5 del Evangelio de Lucas hay un versículo maravilloso y es el versículo 8 específicamente. Tenemos momentos y experiencias gloriosas en nuestra vida que cuando nos damos cuenta el grande amor que Dios tiene para nosotros, el acercamiento de Dios hacia nuestra vida, nos descubrimos. Déjeme decirle, nos descubrimos porque somos nosotros los que reconocemos lo que somos. Aquel hombre, Pedro, en ese momento, cuando tiene esa experiencia gloriosa de haber obedecido a la palabra, echando las redes, con aquella pesca maravillosa, aquel hombre cuando ya está junto con la otra barca y ven toda esa bendición, no le queda más que caer de rodillas. ¿Se recuerda lo que dice la palabra del Señor? Yo pienso y espero que usted lo haya leído, que usted y yo seamos enamorados de Jesús, lectores de su palabra, y que podamos nosotros buscar ese encuentro maravilloso con Cristo Jesús. Quiero leerle literalmente lo que dice el versículo 8 del Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Considero que esto es para usted y es para mí. ¿Me puede decir usted, hermano y hermana, tengo años de estar en el Evangelio y yo soy un escogido, una escogida de Dios? Claro que sí. Bendiciones por esa decisión que ha hecho. Pero tan igual como aquellos que no han reconocido a Jesús como el dueño y Señor de su vida, cada día de nuestra vida, usted y yo, es necesario que revisemos cómo estamos delante de Dios. Me encanta leer este versículo 8 de este capítulo 5 de Lucas y dice: viendo esto, Simón Pedro, ¿qué había visto Pedro? Una experiencia gloriosa, maravillosa. Jamás él había recibido la orden de un hombre que le dijera en hora no de pesca, echa las redes, y haber alcanzado, déjeme decirle, aquel logro maravilloso. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas, dice, ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
El apóstol Pablo en 2 o 3 ocasiones escribió: palabra fiel y digna de ser oída es esta, que Jesucristo vino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero de ellos, dijo el apóstol Pablo. Tenemos nosotros este modelo y este ejemplo maravilloso de los hombres de Dios, que se han humillado. El apóstol Pedro cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El apóstol Pablo, según Hechos capítulo 9, cuando Jesús lo llamó, igual que Pedro, cayó, aquel llamado lo hizo caer en tierra. Después de haber escuchado esa voz, se dispone aquel hombre Saulo y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que está esperando el Dios de nosotros, eso es lo que está esperando Jesús, para que usted y yo tengamos experiencias gloriosas, que nosotros nos postremos delante de Él, nos postremos y reconozcamos lo que somos. Pero déjeme decirle, Jesús no le dijo a Pedro: cierto, eres pecador, me aparto de ti. No le dijo a Pablo: eres pecador, ya no puedes seguir viviendo. No, amado y amada, Jesús está buscando a hombres y mujeres ordinarios como usted y como yo. Él está buscando a hombres y mujeres que podamos doblar nuestras rodillas delante de su presencia y poder reconocer que somos pecadores. En ese momento Jesús extiende su mano, no nos rechaza por ser pecadores, sino nos llena de su misma presencia para que nosotros podamos pasar a ser instrumentos útiles en las manos del Maestro. ¡Qué gloriosa experiencia! ¡Qué maravilloso es el Señor con nosotros! Le puedo decir con mucha alegría, con mucha felicidad a usted que me escucha, le puedo garantizar que todos hemos vivido experiencias gloriosas. Le voy a enumerar unas pocas. Usted agrega todas las demás, porque yo solo voy a despertar en usted esta inquietud para que hagamos una remembranza y podamos valorar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Nunca olvidemos, no olvidemos por favor, Pedro cayó de rodillas, dice la palabra, se postró delante de Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esas palabras no nos hacen a nosotros menos importante. Esas palabras, cuando salen del corazón, cuando reconocemos la grandeza de Jesús, es porque nosotros reconocemos, amados oyentes, reconocemos que tenemos un Dios que nos ama. ¿Escuché que le dije? Tenemos a un Dios que nos ama, un Dios que no nos echa de menos por lo pecador que somos, sino que nos hace valer la sangre de Cristo Jesús. Pero es importante que usted y yo doblemos nuestra rodilla, confesemos con claridad lo que somos y esperemos que Dios haga en nuestra vida lo que Él tiene que hacer. Todos hemos tenido experiencias gloriosas. Tenemos un Dios que nos ama. No podemos tener riqueza más grande en nuestra vida que esto.
Y déjeme concluir con este tema diciéndole, valoremos al Dios que nosotros tenemos. Yo solo puedo decirle, gracias Señor por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros. Espero que se una a mi persona para poder agradecerle al Señor por todo. Desde el momento en que usted y yo reconozcamos que lo que Dios nos ha dado es maravilloso, es experiencia gloriosa, el Señor se encarga de todo lo demás. ¿Qué hizo con Pedro? A Pedro le dice, no temas, yo lo voy a decir con mis palabras. La vida de pecador que hasta este momento ha llegado, estoy parafraseando por supuesto, desde este momento que has doblado tu rodilla y has reconocido, me has reconocido como el Señor de tu vida, estoy imaginándome lo que Jesús le haya dicho a Pedro, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. En otras palabras, discípulo mío, compañero de trabajo, puedo decir que le dijo Jesús, te vas a agregar a esta familia donde seremos juntos los que llevemos la predicación del reino de Dios al mundo. Eso hace más de 2000 años, pero en este momento Jesús se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. Amados oyentes, gocémonos y alegrémonos por esta gran invitación que Jesús nos hace. Valoremos todo lo que Él ha hecho con nosotros. Valoremos estas experiencias. Rindamos nuestra vida a Jesús. Le invito con toda el alma, con todo el corazón, a que reconozca, si usted no lo ha hecho, no dude en hacerlo. Reconozca que separados de Jesús nada podemos hacer. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12, dice claramente, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No existe otro nombre por el cual podamos ser salvos. No se nos ha dado otro nombre, solo el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el que nosotros debemos de reconocer para ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pero gloria a Dios por ese nombre maravilloso de Jesús que usted y yo debemos de doblegar y experimentar para la gloria de Él el perdón de nuestros pecados. Le tengo esta invitación. Tiene un Dios que le ama, tenemos un Dios que nos ama, tenemos a Jesús que entregó su vida por nosotros. Seamos obedientes, postrémonos delante de Jesús. Le hago la invitación. No vaya a ser que alguien que me esté escuchando esté bajo el efecto de alcohol o bajo el efecto de drogas. Déjeme decirle, así como se encuentre, Dios le ama, Dios quiere bendecirle, Dios quiere sacarle de ese problema que se encuentra en este momento de alcohol, de droga, de problema de cualquier índole que sea. La invitación de Jesús es que vengamos a sus pies, reconozcámoslo a Él como el único y dueño de nuestra vida. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos el privilegio de poder desarrollar estas tres partes, experiencias gloriosas. La experiencia más grande, amado Dios, que deseo que mis oyentes, Señor, experimenten en esta hora, es el perdón de nuestros pecados. Nos rendimos delante de ti. Invito a todos aquellos que no han entregado su vida al Señor, que podamos decirle, Señor Jesús,
reconozco que soy un pecador, pero también reconozco tu grandeza, que puedes sanarme, que puedes limpiarme, que puedes ayudarme, que puedes quitar este hábito sucio que hay en mi vida. Y puedes, oh Dios, puedes, amado Jesús, darme el perdón de mis pecados. Señor Jesús, gracias por perdonarnos, gracias por abrazarnos, gracias por decirnos, ven, caminemos en pos de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, ahora y por todos los siglos. Saludos, abrazo, que la gloria de Dios permanezca en nuestras vidas, que podamos levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias, gracias por amarnos. Dios ama su vida, ama su familia, sirvámosle a Él. Bendiciones para todos.